Esto es Hablemos Audio. Hoy nos encontramos en las instalaciones de Televen, el canal de televisión, con Enrique Barreto. Enrique Barreto es el jefe de audio de Televen ya desde hace unos cuantos años, 9 años. Amablemente nos permitió estar aquí en uno de sus estudios para entrevistarlo y bueno, no podíamos desaprovechar esa oportunidad. Enrique, primero saludarte, darte las gracias por la oportunidad de entrevistarte y de una vez preguntarte cómo comienza Enrique Barreto en el mundo del audio profesional. ¿Cuál fue tu formación académica para meterte en esta profesión? Bueno, gracias, Carlos. Sí, efectivamente tengo 9 años aquí en Televen. Soy jefe de audio y creo que llegué a un momento muy oportuno donde el canal pues da un crossover entre el formato de Standard Definition a High Definition, y nuestros equipos pues han cambiado también su forma de elaborar, y los operadores de audio tienen que estar al tanto de la nueva tecnología. Yo comencé en 1982 estudiando audio de manera profesional en Soundmaster Recording Engineer School en California, Estados Unidos. Y bueno, ahí estuve unos 2-3 años y me gradué y regresé a Venezuela en el año 84, quizás ya a finales del 85, empezando el 85, y llegué a Telearte. Telearte para ese entonces estaba recién construido. Ahí comenzó, digamos, mi carrera de una forma más que la parte académica, la parte ya laboral, pues en serio. Ahí estuve siendo asistente de una persona muy importante en nuestro medio a nivel de audio aquí en Venezuela, como es el señor Juan Carlos Socorro, a la cual siempre tengo que agradecerle que siempre he estado de su mano en todo lo que tiene que ver esa parte profesional mía, trabajando con el audio. Después me entregaron un turno de grabación en el estudio B, donde el estudio B se hacía muchísimas cuñas y comerciales de televisión. Ahí estuve aproximadamente unos 10 años, pero siempre alternando entre el estudio A y el estudio B. Debo recalcar que Telearte, como te dije antes, era el estudio más importante que había en Venezuela, y cuidado, uno de los top 5 estudios en Latinoamérica. Obviamente para ese entonces ya en Argentina y en Brasil habían estudios de grabación de verdad de calidad, pero Telearte pasaba a formar parte de ese conglomerado de estudios que tenían un nivel no solamente de equipos, sino también de acústica, ¿no? Vamos a remontarnos un poco a los años 80. En los 80 los estudios de grabación tenían una firma, los estudios de grabación tenían una forma de que cómo sonaban pues los artistas y los productores iban a grabar en esos estudios. Hoy en día la tecnología digital, pues prácticamente en cualquier sitio pequeño podemos lograr muchísimas cosas, pero la parte acústica para ese entonces era determinante. Y Telearte, pues definitivamente para las personas que tuvimos el honor y el placer de trabajar en ese estudio, pues definitivamente era lo mejor que había en Venezuela en 1985-84. Describiéndonos un poquito el trabajo que hacías en Telearte. Ya nos dijiste que se hacían muchas cuñas y muchos comerciales de radio y televisión. Describiéndonos un poquito el día a día tuyo dentro del estudio y un poco el trabajo que salió de ese tiempo en Telearte. En el estudio B, previo a que el estudio B fuera llevado a sus 24 canales, donde fue su última dotación, el estudio B era un estudio de 4 canales, con una Ampex ATR 104, y ahí se grababan muchos comerciales de sonográfica, muchos comerciales de Mercalibros, básicamente todo lo que tenía que ver con los productos de 1BC y eran productos de Radio Caracas, pues el holding de Radio Caracas. En un momento de la historia de Telearte, el estudio pasa a obtener una Harrison Raven, y la máquina de grabación que estaba en el estudio A pasa al estudio B, y era una ATR 124 de la Ampex, y ahí entonces empiezan a grabarse discos y grabarse comerciales ya con un formato muchísimo más profesional que lo que tenía previo a eso, ¿no? Un día típico de grabaciones de comerciales pudieran ser 3 productores musicales grabando 3 comerciales diferentes para 3 agencias de publicidades diferentes. Eso era un típico día. De repente ahí teníamos a Trino Jiménez, teníamos a Jorge Llanos, y pudiéramos tener de repente a Willy Croes. Entonces eso era el día a día, pues, ¿no? Grabábamos comerciales de 20, de 30 segundos, 100% analógicos. Todo era 100% analógico, y la calidad del sonido era muy buena. Cuando me tocaba grabar
en el estudio A, donde realmente también se grababan comerciales, pero más que todo el estudio A estaba destinado a grabar los artistas de sonográfica, porque es importante recordar que Telearte era una de las subdivisiones que Empresas 1BC tenía. Entonces, todos sus artistas, en un 99% eran todos de sonográfica. Entiéndase Franco De Vita, Ilan Chester, Giordano, Luz Marina, todo lo que había entre 1985 y 1992, todo se grababa ahí en Telearte. ¿Cómo pasas tú del trabajo de grabación de comerciales y mezcla en Telearte al siguiente paso profesional de tu carrera? Después de que, bueno, Telearte se termina la etapa de Telearte, ¿qué viene después en tu carrera? Bueno, para 1993, creo que 94 ya Telearte, pues ya no tenía la dinámica, o por lo menos ya Enrique Barreto ya no estaba dentro del staff de ingenieros de sonidos de Telearte. Sencillamente me tocó dar como dejar eso a un lado y seguir adelante con la vida de ingeniero de sonido que me tocó. Y pasé a Grabaciones Capella, que era un estudio muy interesante, digital, tenía un formato de los famosos ADATs, y estaba arriba localizado en Bellomonte. El estudio pertenecía al señor Daniel Fernández, y pues la idea también era un poco variar, también un poco salir de ese formato analógico donde estábamos, que además debo decirte que era muy, muy, muy bueno, pero el entrar en un mundo ya digital, pues con los famosos ADAT, pues tenía otro color, tenía otro cariz el sonido, ¿no? Daba un poquito de miedo porque todo lo que estábamos ahí, Telearte, no solamente era nuestro templo de grabación, sino que también era así como asustarte, y tú dices, bueno, si ese es el estudio de grabación que hay mejor en Caracas, pues ¿qué hay más allá? Porque uno estaba, como decía, en el tope de la cima, nunca nos tocó bajar de nivel, ¿no? Y cuando quiero decir bajar de nivel, no quiero con esto, digamos, condenar a nadie ni menospreciar a ningún estudio de grabación, porque de verdad que todos hacíamos el trabajo, pero dependía más bien de la habilidad del ingeniero para sacarle provecho a una buena alineación de una máquina analógica, o de repente sacarle un buen sonido a un micrófono en una consola analógica, sino que sencillamente, bueno, había que seguir adelante. Y estuve con Daniel Fernández en Capella desde 1993 hasta 1998, más o menos aproximadamente. Y desde allí pasé al estudio de Jorge Aguilar, también como en mi previa experiencia. Yo lo conocí en Telearte, y él, pues empecé a hacer comerciales en su estudio, un estudio digital, ya en un formato de Pro Tools. Y bueno, nada, después me fui a Kiss FM, donde ahí estuve un año, por todo el tema del paro petrolero y muchísimas cosas que sucedieron en el 2002, pues estuve en Kiss FM. Esa pasantía por la radio también fue muy interesante, porque me tocó rehacer todo un estudio de grabación que ellos tenían ahí bajo un formato un poco más serio. La radio, aunque muchas personas piensen que la radio es algo pequeñito y que de alguna otra forma no tiene formatos tan serios como lo puede tener un estudio de grabación como era el de Telearte, pues la calidad es importante, y los equipos que se utilizan ahí, o por lo menos lo que yo recomendé en el año 2005, pues fueron equipos de primera línea, y pues todavía están vigentes en Kiss FM, a quien debo aprovechar esta entrevista para darle muchísimas gracias al señor Enrique Hoffman, que me abrió gentilmente las puertas en Kiss FM. Debo agradecer esa pasantía ahí en la radio. Ahí estuve muy poco tiempo, pero un tiempo muy fructífero, y después soy llamado aquí a Televen a formar parte, pues, de la capitanía del departamento de audio, a la cual estoy ejerciendo desde el año 2005. Ese paso de tu formación inicial fue en música, en grabación, en estudio de grabación, y de pronto pasas a una radio y posteriormente inmediatamente a televisión. Ese paso, esa transición de una modalidad del audio a la otra, ¿te fue difícil? ¿Se fue complicada? ¿Tuviste que prepararte de alguna forma especial, investigar para poder afrontar el reto de trabajar en un canal de televisión como Televen? No, sí, lo que pasa es que las rutinas del día a día de un estudio de grabación eran muy distintas. Uno, de alguna forma, bueno, sabías que, por ejemplo, con Ilan o con Franco tenías secciones de metales, o de repente ibas a grabar guitarras, y eso te hacía un día a día muy relajado. Pero como estuve mucho tiempo trabajando en Telearte con el tema de las cuñas, pues de alguna u otra forma había que estar ahí, pendiente. En un día de grabación tú grababas todo. El comercial se grababa desde la base rítmica hasta la entrega de la mezcla.
pues sencillamente en la etapa de grabación de un disco las cosas no suceden así. Hay discos donde en Telearte nos tomábamos hasta 800 a 700 horas, 600 horas en un disco de un artista importante. Pues sencillamente en una cuña, pues eso lo hacías en 2 o 3 horas, 4 horas como mucho, ¿no? Con coros incluidos. Pero esa dinámica diaria y esa velocidad con que tienes que hacer las cosas, pues llevarla a un canal de televisión también es importante estar pendiente de lo que los productores quieren. Ya, digamos, los años de experiencia te dicen que tienes que tener una dinámica de preparación de qué necesitas, qué se va a utilizar y que sencillamente ningún productor pues, pueda imponerte con qué equipo vas tú a hacer el trabajo. Más bien, de parte mía está en recomendarle a la producción cuáles son las mejores herramientas para hacer de lo que necesita la producción algo importante. Como te digo, yo creo que lo que más me favoreció fue ese tiempo en Telearte de hacer comerciales, de saber de que el rango dinámico tiene que estar controlado, que de alguna u otra forma los equipos la mezcla tiene que estar en un nivel para que cuando llegue a televisión, ya muchos de los comerciales que yo envié en ese entonces, pues ya sabía cómo tenían que sonar. Pues ya que yo estaba aquí en Televen, o que estoy aquí en Televen, ya yo sé cómo voy a recibir las cosas, con qué nivel las voy a procesar previo a ir al aire. Entonces eso, mi background antes de entrar aquí, me ha ayudado a que las cosas se manejen con un criterio muy particular. Para mucha gente en el mundo del audio y la televisión es como un misterio. Lo que pasa en la cadena de audio de un canal de televisión lo conoce poca gente fuera del medio. Y mucha gente se pregunta qué le pasa a mi audio, sea mi videoclip, sea mi comercial, cuando llega a un canal de televisión, que cuando sale al otro lado, pues tal vez no es lo que yo esperaba, a veces sí, a veces no. Me gustaría que primero nos escribieras qué te encontraste tú cuando llegaste a Televen, cómo era el sistema de trabajo en la parte de audio de Televen y en qué se convirtió ahora, después de 9 años de tu gestión. Bueno, cuando llegué a Televen conseguí algunos equipos que tenían mucho tiempo, equipos legendarios. Teníamos consolas Studer Serie 800 y Serie 927, que fueron consolas al menos la primera Serie 800 tenía 25 años en el canal, que es el tiempo que la empresa tiene. La 927 tenía por lo menos 16 años de fabricada. Entonces, pues me conseguí con unos equipos bastante antiguos. Los estudios no carecían de compresores, carecían de ecualizadores de 1/3 de octava. Bueno, de alguna u otra forma, pues me tocó elevar el nivel académico de las personas. Muchas de las personas en el canal vienen de otras áreas y el audio, pues sencillamente lo aprendieron de alguien. Y a veces aprendieron las cosas buenas y aprendieron las cosas malas. De verdad creo que mi mayor aporte al canal, más que el tema de lo técnico y de incluir compresores y ecualizadores de 1/3 de octava y enseñarles cómo eliminar feedbacks en un estudio, fue que entendieran que el proceso de grabación, que el proceso de cómo la captura del audio tenía que ser bien hecha, pues eso tomó un tiempo. Quizás un par de años mientras elevé ese nivel de académico de las personas, con cursos, con seminarios, con talleres. En la parte de la puesta al aire, pues también tocó muchísimas personas, tomaban los comerciales que mandaban muchos compañeros míos y sencillamente la forma de procesarlos era diferente. Lo que las personas desconocen y las personas que están fuera del ámbito de la televisión es que tienen una imagen de un Televen o de cualquier estación de televisión como algo muy sencillo. Bueno, sí, tienen unas balitas, tienen unos micrófonos lavaliers muy, muy pequeñitos y tienen una consolita muy chiquitica. Eso es lo que todo el mundo cree, pero resulta que cuando entran aquí a Televen y se consiguen con unas consolas digitales, con un rack bien armado, con una cosa muy bien estructurada, pues la imagen definitivamente es otra. Y la calidad del aire pues tiene que parecerse mucho a lo que genera el estudio. Lo único que en la cadena, digamos, en el flujo del audio, desde el estudio hasta la llegada a los televisores de cada uno de los televidentes, pues hay microondas en el medio, hay transmisores, hay muchísimas cosas que tienen que ir calibradas. Pues la idea es que todo en la cadena de grabación esté todo calibrado. Y ahorita viene algo que en este momento no está normado, pero la idea es que vaya a normarse con el tema del loudness, porque eso tanto en Europa como en Estados Unidos, pues es algo que está siendo muy bien controlado y quizás nosotros en Televen estamos dando un paso al frente en lo que significa el tema del loudness, porque en algún momento esto va a formar parte de una norma de televisión importante, así como son muchísimas cosas y la calibración, pues el audio aquí, gracias a Dios, debo decir
que nosotros estamos muy, muy, muy claros a dónde vamos y qué estamos haciendo para que ese llegar a la meta sea efectiva y sea de una manera bien hecha. Y ese tema es súper importante, lo quería tocar contigo, que es el tema del loudness. Habría que explicar un poquito para la gente que está escuchando que no sepa de qué se trata el loudness, pero seguramente el problema lo conocen. Y es que, bueno, cuando estás viendo un canal de televisión y de repente pasas de la película o la telenovela a los comerciales, escuchas un nivel que varía totalmente, que de repente se dispara hacia arriba. Entre comerciales el nivel puede variar radicalmente y cuando vuelves a la película pues baja muchísimo. Ese tipo de desnivel en el audio y falta de control es lo que lo que trata de solucionar el loudness, que es una norma europea. Bueno, tú lo puedes explicar mejor, pero ese problema es un problema que tenemos en Venezuela y que tienen en buena parte del mundo. Ya en Europa y en Estados Unidos están bastante adelantados para solucionarlo, al menos en el área de televisión y de broadcast, pero en Venezuela estamos dando apenas los primeros pasos. Háblanos un poquito de eso. El tema del loudness es algo que no es, digamos, el problema es un problema bastante antiguo, como te digo, desde 1985-86, la guerra entre los productores y las personas que fabricaban comerciales era de qué comercial sonaba mejor. Y resulta que no era una cuestión de que sonara mejor o peor, es que sencillamente cada estación de televisión tenía como que una calibración diferente en sus transmisores. Entonces ya yo por lo menos cuando grababa un comercial digamos, para una agencia X, sabía, me dice, este comercial va a ser transmitido en Venevisión. Y ya yo sabía inclusive qué curva podía tener de respuesta Venevisión en aquel entonces, igual de Radio Caracas o el de Televen que estaba comenzando en aquel entonces. Pero ya uno las conocía. El problema era que nosotros teníamos, por años, tuvimos un mismo meter. Todo el mundo tenía un VU-meter y ese VU-meter era igual para todo el mundo, desde el estudio de grabación hasta la puesta al aire de cualquier canal de televisión. Ahora no, a medida que nosotros fuimos, el pasar de los años empezó a cambiar, empezamos a pasar desde el VU-meter a cambiar a peak meters, a meters de ppm y hasta el último que es el famoso meter de control de loudness. Pero yo digo que en ese momento, esos 30 años que tuvimos entre los 70, quizás buena parte de los 60, 70, 80, pues todo el mundo sonaba más o menos igual, porque el rango dinámico estaba ahí. Ya nosotros sabíamos que ese cero era un cero en Japón, en Tokio, en todos lados, porque era igualito. Y el rango dinámico, pues las cosas sonaban muy bien. Había con qué moverse, los bajos sonaban más buenos bajos y las cosas tenían una sonoridad muy particular, pero al menos uniforme. Pues con la llegada de los diferentes meters y con el rango dinámico que empezó a cambiar, pues ya pasamos de cinta de repente a un formato ya de disco duro o un formato de digital y sencillamente ya la relación cambió. Tenemos ahorita quizás el mejor rango dinámico de toda la vida que hemos tenido en el audio y sencillamente sonamos cada vez peor. Entonces, sencillamente porque entre la creencia de que entre más duro suene, pues suenas mejor. Y señores, eso no es así. Lo que cada televidente quiere tener a la mano derecha y en la mano izquierda mientras se sienta en una silla de televisión es una Coca-Cola y unas cotufas. No quieren tener, de verdad, les puedo asegurar que no quieren tener el control remoto. Si ellos empiezan a jugar con el control remoto y hacer del control remoto un compresor, entonces sencillamente se van a fastidiar y a los 5 minutos lo peor que puede pasar es que te cambien a otro canal y ahí te mataron tus comerciales, mataron tu nómina y mataron todo. Entonces ellos lo que quieren es sencillamente disfrutar de su programa, llámese cual sea, y sencillamente poder hacer de su familia un momento ameno para poder seguir trabajando, o seguir disfrutando de lo que están haciendo en casa. Pero ser el compresor de un canal de televisión, yo creo que ningún televidente lo quiere hacer. Enrique, explícanos un poquito en qué consiste la norma loudness, qué busca esa norma regular específicamente en el tema de los canales de televisión. La norma loudness básicamente lo que quiere es que en el periodo largo o el definido long term, tú de alguna forma tengas un rango dinámico realmente controlado, que tus comerciales tengan el mismo nivel que tu programación y que de alguna otra forma también los comerciales en programación y promociones, porque son 3 factores que están ahí al menos para un canal de televisión. Esas 3 cosas tienen que estar al mismo nivel. De verdad que en Estados Unidos han sido muy agresivos con el tema de la programación y el tema de los comerciales, pues sencillamente se sienten invadidos. O sea, yo no tengo que darte 3, 4, 5, 6 dB más para que mi producto te suene apetecible o sencillamente te invada y te obligue prácticamente a comprar determinado producto. Sencillamente
creo que la administración del señor Obama, pues sencillamente una ley calm y dijeron, señores, se acabó, esto tiene que acabarse, porque la verdad es que las personas se sentían como invadidos, pues, desde el punto de vista de sonoridad. Yo creo que la gran diferencia entre Estados Unidos y Europa es que sencillamente ellos ya previendo el problema, sencillamente desde cero, tanto sus comerciales y todo lo que tiene que ver con su programación ya viene ya acomodada previo al máster. Yo quiero hacer un énfasis sobre estas famosas cajitas que mencionan y que ponen a la final de la cadena del audio, que es un loudness meter o un loudness, realmente básicamente es un AGC, un Automatic Gain Control que ponen ahí. Estas cajitas no son mágicas, estas cajitas no hacen el trabajo de las personas, sencillamente son bien agresivas en lo que, si yo entro muy duro en cuanto a volumen o a cantidad de ganancia de audio, sencillamente él me va a poner todo a un nivel donde el compresor que esté ajustado lo va a poner todo ahí filtradísimo. Y la calidad de ese audio sencillamente va a ser la peor que pueda existir. Pero si tú desde abajo, desde tu cadena, empiezas desde tus estudios, desde tus salas de máster, desde tus salas de postproducción, empiezas a mantener un mismo cero para todo el mundo, las posibilidades que llegue al televisor de cada hogar en Venezuela, estoy muy seguro que va a ser casi igual a la que tú tienes en tu estudio con tus mejores equipos. Entonces yo creo que esa es mi meta, por lo menos aquí en Televen. Yo estoy muy claro de que desde mis consolas BI1 hasta la entrada al televisor de cualquier televidente en Venezuela tengan una calidad de audio sin sobrecomprimir ni sobre exagerada en ajustes de compresión. Pues, ¿no? En este sentido hay que estar muy claro con esto. Pero es una ley que de alguna otra forma viene a que el televidente sencillamente se vea relajado. Él sencillamente no tiene que estar juzgando el volumen, porque eso no es lo que quiere el televidente. El televidente lo que quiere es disfrutar su programa. Obviamente, cuidando todo lo que significa programa, pues comerciales, programación y lo que es la parte de promociones. Es importante, a nosotros se nos ha metido la parte de cine. Cuando tú ves de repente una película y la tienes en un teatro, pues los subbajos y muchísimas parlantes en la sala, la cosa te llena. Pero en un canal, en una cajita de televisión, sencillamente tienes máximo un subbajo y quizás una corneta left y right que no tendrá más de 5 o 6 pulgadas. Oye, es imposible pretender que esa televisión suene como suena una película en el cine. O sea, son dos cosas completamente diferentes. Y si vives al frente de la Avenida Baral con unos niveles de ruido de 90, 100 dB de ruido en unos camiones pasando, pues tu televisor va a tratar de competir contra eso. Entonces yo insisto que una vez que el cine se nos mete a nosotros en la televisión y nosotros no tenemos los componentes para que suene igual, pues sencillamente empezamos ahí con la guerra. Otra parte que veo con la guerra del loudness es que sencillamente estamos afectando la calidad de audición de nuestros hijos. O sea, mi hija en este momento tiene un iPod y yo a veces le he tomado medidas desde su audífono hasta la punta del decibelímetro y marca a veces hasta 100, 110. O sea, esto es importante porque sencillamente el nivel de ruido que escuchan en la calle, ningún audífono lo va a poder alcanzar. Entonces, esto hay que tener cuidado porque a la final todo va a desencadenar en que tu salud auditiva va a verse afectada y que sencillamente el recurso no renovable es la audición. Una vez que la pierdas, ya eso no se va a recuperar más nunca. Es bastante posible que tú te cortes y tu piel regenere esa cortada que te hiciste. Pero una vez que tú pierdes tus oídos, eso no vuelve a retornar más nunca. Y lograr esa meta que es regular el nivel de toda la programación dentro de un canal de televisión representa una inversión importante tanto de dinero como de capacitación para la gente, porque como tú decías, eso viene desde el primer punto de la cadena y tiene que mantenerse en todas las etapas. Entonces, háblanos un poquito de qué tan difícil es lograr esa meta final de tener la norma loudness o la norma CADM, o como tú quieras llamarlo, en Venezuela y qué tan lejos estamos de eso. Bueno, yo no sé qué tan lejos estamos. Yo prefiero pensar que estamos empezando a dar paso y quizás visto desde ese punto de vista para mí es más optimista la visión que pueda tener sobre el loudness. Quisiera llegar a los próximos 5 años y que todo el mundo esté regulado. Entiéndase las personas que producen comerciales de televisión, porque si su cero
en un Loudness Smith o menos 23, es el formato de alguna otra forma que escojamos, el formato que sea, pero si todos los canales y todas las salas de producción y todo el mundo nos mantenemos ahí, las probabilidades sea que todo el mundo escuche exactamente más o menos lo mismo. Pero como te digo, no sé qué tan lejos estamos y siento que primero tenemos que empezar a entender cómo funciona un compresor. O sea, si tú agarras un operador de audio que está en una estación de televisión y él aprendió que, bueno, que el cero es un cero y que él lo va a mantener cerca de eso, pero no sabe cómo ajustar un compresor, ni sabe lo que está haciendo cuando el threshold se aprieta un poquito más. Cuando tú vienes a ver, pues sencillamente tu imagen o tu señal de audio la estás distorsionando y a la final ni siquiera eso se parece a lo que empezaste, a lo que le va a entregar al producto final. O sea, tienes que empezar desde cero, entendiendo que hay unos patrones de compresión que tienen que ser llevados con cuidado hasta el final de la cadena. Porque en central de video o en la transmisión del canal de televisión hay unos compresores que son bastante agresivos. Entonces la idea es entregarle lo menos posible sobrecomprimido. La idea es que el audio es como una fábrica. Yo digo que Televen es como una fábrica. Tú tienes cosas que van desde cero y tienen que cumplir ciertas normas para que cuando la puesta al aire, que es ya el producto final, pues tenga que ser muy, muy parecido a lo que comenzaste haciendo, pero sin sobrecomprimir. Porque una cosa que es cuando la cosa está sobrecomprimida, ya es distorsión. De la forma que vea ya, Juan Carlos Socorro me enseñó que hay dos cosas importantísimas en el audio. Un compresor mal utilizado y un ecualizador mal puesto. O sea, la idea es que todas las cosas que se utilicen en la cadena del audio sean lo mejor posible para que al final el sonido sea lo más puro posible. Si tú empiezas a sobrecomprimir, empiezas a sobreecualizar, ya sencillamente el producto que tú tengas ya se acabó, ya no tienes ni siquiera la cuarta parte de lo que era al principio. Esto es Hablemos Audio. Y ahorita que mencionas a Juan Carlos Socorro, nosotros recientemente lo entrevistamos a él y él nos comentó de la forma como él trabaja cuando tiene producciones para Televen, como trabaja en coordinación contigo para lograr que lo que él captura en un evento, concierto, lo que sea, pues llegue lo mejor posible al final de la cadena, ¿no? Y eso me pareció súper importante porque me parece a mí que en Venezuela falta mucho eso, que es esa comunicación entre los canales y los que producen el contenido para que el producto final sea óptimo, ¿no? Y el hecho de que Juan Carlos lo haga, obviamente ustedes ya tienen una relación de amistad hace tiempo, pero me parece que eso debería fomentarse tanto en casas productoras que hacen comerciales de televisión, en productores independientes que generan sus contenidos en otros lugares, para que pase lo mismo, para que trabajando en conjunto pues el producto final sea el más adecuado. Te lo digo porque me tocó trabajar en algún momento en una casa postproductora de audio, donde hacíamos comerciales de televisión también, y me pasaba mucho que lo que yo producía en el estudio pasaba luego por la productora afectaba el audio de alguna manera, a veces terrible, después iba al canal, y había canales obviamente que no son como Televen, donde tienen unos estándares de calidad, canales donde sencillamente como son monos, en vez de sumar, eliminaban el canal derecho y se quedaban con el izquierdo. Ese tipo de cosas pasan todavía en Venezuela porque me consta. ¿Y cómo propones tú que se solucione eso? ¿Cómo podemos ayudar a que eso mejore en Venezuela? En el caso de Juan Carlos y yo, tenemos obviamente una relación también de amistad, como bien lo dice, pero una relación de respeto por el producto que estamos trabajando. Y cuando hay respeto por lo que la persona está haciendo, tú sencillamente tratas de que su trabajo al aire sea lo más puro posible, tal cual como él le puso ese cariño, ese corazón, porque él estaba al frente de la consola, él tenía en sus manos a veces hasta, no sé, 50, 24, 32 micrófonos y sencillamente él lo que desea que eso que él hizo pues sea respetado hasta el final, y para eso tiene que haber un respeto, para eso tiene que haber una coordinación, para eso tiene que haber una comunicación. Yo quiero hacer público por esta vía que yo respeto el trabajo de cualquier ingeniero que me llame y me diga, mira Enrique, oye, mira, te va a llegar el trabajo de Guaco, o te va a llegar el trabajo de X producto, y sencillamente, mira, trata de mantenerlo, o si vas a comprimir, trata de no comprimir mucho, o si hay que ecualizar, me digas, mira, ecualiza 3, 4 dB en 10K, y eso va a ser así. Inclusive lo invito a que cualquier persona que quiera venir aquí, cualquier ingeniero que tenga un trabajo que sea serio y lo haga aquí, que venga conmigo y hacemos la transferencia juntos, porque de eso se trata, sencillamente respetar el trabajo de cada persona, y para eso tiene que ser una comunicación muy estrecha y entre digamos yo como jefe de audio y el ingeniero que hizo determinado evento o producto. El día de mañana no estaré aquí en Televen, algún día dejaré de estar, pero espero sembrar
pues de la persona que vengan, que me sigan, de mi relevo, deje ese legado, que primero tiene que haber un respeto por lo que hacen los demás, porque el mismo audio y el mismo empeño y la misma pasión que nosotros le ponemos a los trabajos, pues deben ser respetadas, para que cuando tú tengas un medio masivo como televisión o como radio, ese producto suene tal cual como tú lo escuchaste inicialmente. Obviamente siempre habrá un espacio para mejorar, pero nunca para destruir lo que cada ingeniero hace. Eso es lo que básicamente quiero dejar, pues que sencillamente la única forma de que eso se mantenga es respetando el trabajo de cada quien. Y retomando un poquito algo que ya habíamos comentado antes, tú hablabas de que las personas que trabajan aquí cuando tú llegaste pues requirieron un entrenamiento y una nivelación para alcanzar, para subir el nivel de conocimiento y poder operar los equipos nuevos y todo esto. Pasa mucho que la gente que estudia audio en Venezuela sale preparada para grabar discos, sale preparada para de repente hacer sonido en conciertos, pero la parte de televisión no está muy fuerte en la formación académica. Y sé que te ha tocado a ti enfrentar eso, cómo captar talentos nuevos, nuevo personal preparado. Me gustaría que me hablaras un poco de las diferencias que tiene la televisión, o el trabajo de audio en televisión, a lo que es el estudio, a lo que es el sonido en vivo, y qué necesita un operador o un ingeniero que quiera trabajar en televisión aprender para ser bueno en este medio. Bueno, Carlos, esta pregunta es muy interesante porque me ha tocado personas que tienen mucho conocimiento y se congelan con una simple palabrita, que es al aire. Esa palabrita es muy delicada porque su trabajo, por ejemplo, un concierto en vivo, tienes a un ingeniero que te hace un concierto para 2.000 personas. Pero cuando tú estás al frente de una consola de audio, como Televen, tu población o las personas que van a escuchar tu trabajo puede pasar de 10 millones de personas. Entonces imagínate tú que tú estés al frente de una consola y que 10 millones de personas te están viendo y te están escuchando. Entonces cualquier error que al aire se cometa, pues lo va a escuchar todo el mundo. Entonces creo que la palabra más importante para eso es disciplina. Tú sencillamente, si tienes una pauta, tienes que llegar 3 horas antes a tu pauta, chequear tus equipos debidamente. Aquí muchas personas se confían también. El exceso de confianza mata muchísimas personas y eso no puede suceder. Yo por lo menos trato de que mis operadores lleguen a sus horas, chequeen sus equipos, chequeen sus micrófonos, porque ese es el deber ser. En la medida que una persona sea disciplinada y tenga amor por su trabajo, y cuando digo amor es pasión, porque el día que perdamos eso, pues sencillamente perdemos todo. Es mejor que nos vayamos a sembrar papa para Mérida, y eso es una labor muy digna y muy chévere, pero en el audio tenemos que tener, antes de mirar lo que lucre, o sea, antes de lucrarnos con el dinero que podamos percibir por nuestro trabajo o por nuestro salario, tenemos que pensar de que detrás de cada fader hay pasión y corazón por lo que hacemos. Entonces, para eso también necesitamos mucha disciplina. Y sencillamente sin disciplina no hacemos nada. Enrique, me gustaría que me hablaras del equipamiento que tú hiciste más recientemente aquí en el canal, por qué lo elegiste y qué características buscabas tú en los equipos que instalaste acá para mejorar el sonido de Televen. Bueno, básicamente en los estudios sacamos todas las consolas analógicas Studer, que es una marca bastante interesante y bastante sólida, y pues te ha tenido a lo largo de los años pues un peso importante en todos los equipos de todos los estudios que podamos tener. Nosotros en Telearte teníamos equipos de grabación Studer, y cuando llegué aquí a Televen pues me contentó muchísimo que las consolas tuvieran esa robustez y esa calidad, porque ya la conocía. Pero lamentablemente la tecnología ha ido cambiando. Entonces, obviamente, con la entrada del High Definition o el HD, pues sencillamente ya tus equipos no pueden ser analógicos, no puede, de alguna otra forma no debían ser analógicos. Puedes trabajar con ellos, pero no es el deber ser. Entonces, obviamente, tienes que amarrarte un clock digital, 48 kHz. De alguna otra forma, la consola tenía que tener un nivel de ruido versus señal bastante interesante, que fuera muy por debajo. Y después de manejar muchos presupuestos, el canal, junto con la gerencia de ingeniería de planta y la vicepresidencia de ingeniería, llegamos en consenso a que las consolas BI1 son del grupo Harman, pues de alguna otra forma nos daban la robustez. Casi son hermanitas menores de las Studer. De hecho, son como unas mini vistas de Studer. Entonces, bueno, se escogieron ellas, aunque son unas consolas de PA, pero a nivel de broadcast lo hacen muy bien. Todos nuestros estudios están llenos de consolas BI1. Tenemos pensado adquirir unas BI6 para que de alguna otra forma sea complementado todo lo que es
la plantilla de consolas de audio en Televen. Los micrófonos, casi todos son Sennheiser. Tenemos algunas cosas que quedan de Sony, pero ya Sony, como todos sabemos, ya está retirado prácticamente del mercado del audio hace más de 5 años. Ellos sencillamente decidieron no producir más micrófonos para broadcast, y entonces hemos sacado lo que queda de Sony. Quedan algunas cosas pequeñas. En Shure tenemos algunas cosas también que también ha ido. El problema es que la situación país no nos permite escoger muchísimas cosas, pero lo que hemos escogido al menos ha sido bien. Sennheiser creo que es la marca que está liderizando nuestros micrófonos, desde la serie G3 Evolution hasta la 2000, que son series bastante robustas. Y tenemos también AKG, se presenta como una opción con la gente de Media, que nos ha prestado unos micrófonos para evaluarlos. Los estamos evaluando de verdad intensamente y creemos que es bastante posible que pueda haber una futura adquisición de AKG. El sistema inalámbrico pues es muy importante en televisión. Una de las cosas que es importante resaltar es que la parte inalámbrica, los talentos, y bien sea a nivel de headsets o a nivel de lavaliers, pues el talento no quiere tener nada en la mano. Ellos sencillamente, sus manos son para ellos también instrumentos. Entonces, tenerlas ocupadas con un micrófono es bastante complicado. Con esto no quiero menospreciar la parte alámbrica, que también se utiliza muchísimo. De hecho, me llama mucho la atención todavía en el año 2014 ver artistas como Juan Gabriel y cosas como que se hacen en el Grammy con micrófonos cableados, pero es precisamente por la seguridad que ellos representan. Pero también la parte inalámbrica, obviamente uno tiene que vivir con eso, y el tema del RF, la radiofrecuencia, pues es algo que tú no sabes en qué momento un micrófono pudiera contaminarse de un RF, de alguna otra cosa, de alguna estación o alguna radioemisora, y eso puede ser un problema. Pero esas son la gama de cosas, de herramientas que tenemos que trabajar. En televisión es muy, muy importante la estética. Entonces, a veces los micrófonos con que trabajemos, si están escondidos, en el caso de dramático, y si estamos trabajando en el aire con micrófonos de mano o con lavaliers, esos micrófonos tienen que estar puestos en unos sitios muy particulares, de manera tal que su sensibilidad sea ajustada a cada talento. Y ese es un tema importante que la gente no ve en cámara, porque de hecho se busca que no se vea, ¿no? Pero los micrófonos, cada vez que uno ve a un locutor, cada vez que uno ve a un actor, actriz en un canal de televisión, un programa, tiene micrófono, ya sea una balita o un boom que está captando ese sonido. Y eso es lo más importante de la captura de audio de un programa de televisión, es el audio, es el diálogo. ¿Cuál es la forma correcta, de tu manera de ver, de lograr un buen audio de diálogos en televisión? Bueno, depende. Si tú vas a ser dramático, obviamente tú no quieres que ese micrófono se vea. Estamos muy compitiendo. Hoy en día aquí en Televen estamos compitiendo con canales como Caracol en Colombia y Televisa en México, que prácticamente ya el boom pasó a ser algo en los 80, y te puedo decir buena parte de los 90. El boom era muy, muy utilizado en los dramáticos, pero obviamente la forma en que México y Colombia están haciendo sus dramáticos es esconder el micrófono lo más posible. De hecho, ni siquiera te enteras, y se están colocando en sitios que ni te imaginas. Pero la gente, yo creo que lo que más le impresiona al televidente es dónde Carrizo, ese tipo, puso ese micrófono, y eso es lo que más asombra. Te puedo decir que desde colocarlo en el cabello hasta esconderlo detrás de la oreja, o quizás pasarlo por la patica de unos lentes, pues realmente me ha tocado cosas como esas, y la calidad de audio que puedas lograr ahí es increíble. Obviamente, si tienes un programa como un talk show, tienes muchos micrófonos abiertos. Tener muchos micrófonos abiertos te genera cancelaciones de fase, que también tienes que estar pendiente, porque lo mínimo que te pide entre un lavalier y otro es una proximidad de al menos 1,5 metros. Pero si tienes un talk show con 8 personas y esas personas están menos del 1,5 metros requerido para poder que ese sonido sea muy bueno, pues entonces tienes algunos features como Automix, que algunas consolas como la C10 de la gente de Solid State Logic tienen, o la gente de Shure tienen unos rack con unos Automix que sencillamente sensan y abren el micrófono, que está, pues tiene la mayor cantidad de sensibilidad y ganancia. Pues eso es una buena herramienta para lograr en talk show. Por todo lo demás, creo que básicamente está para una buena captura de un buen sonido. El micrófono tiene que estar en una distancia muy particular, porque son patrones omnidireccionales, y el omnidireccional realmente, digamos, su cercanía con otros patrones omni, pues va a ser un gran problema. Depende de la habilidad del operador de subir el micrófono o bajar que tenga que le corresponda en ese momento.
Entonces creo que sí, trabajar a veces con compuertas es medio peligroso en el aire, pero si tú de alguna forma vas ajustando y tienes, como te digo, aquí la gente se confía muchísimo. Caracas no ofrece un tráfico muy particularmente muy de que te puedas confiar, pero si tú llegas a tu pauta con tiempo y sabes que tienes alguna, puedes chequear tu consola y puedes chequear tus micrófonos, las posibilidades de que tu trabajo sea excelente. Otra cosa que quiero mencionar a través de esta oportunidad que me estás dando para lo que es un buen sonido en televisión, nuestros propios artistas a veces desprecian la oportunidad de hacer cosas en televisión importantes porque ellos mismos llegan tarde. Y llegar tarde a un chequeo de sonido puede ser el error fatal que puedan cometer, porque no solamente comprometen su calidad de como ejecutantes, sino también comprometen la calidad del operador de audio, comprometen la calidad del ingeniero de sonido que está en el canal para que ese sonido salga muy bien. Pero si tú me llegas 2 o 3 horas antes y hacemos una prueba de sonido donde todo el mundo quede contento, pues las posibilidades de que ese material salga al aire sean buenísimas. Pero si vas a llegar sobre el aire o vas a llegar sobre prácticamente la hora que tienes que salir, pues lamentablemente es imposible que ningún operador de una forma profesional y de forma seria te haga un buen sonido. Cuando se graba un programa de televisión, obviamente se captura una serie de micrófonos de las personas que están interactuando en el programa. Ese audio pasa a la consola, pero después de allí, cuando toca almacenarlo para procesarlo o hacer algo después, ¿a dónde va ese audio? ¿Cómo se graba y cómo se trabaja ese audio aquí, particularmente en Televen? Ahorita me lo preguntas, nosotros estamos trabajando. Hay dos modalidades. Una es la captura en el sitio, sencillamente grabamos, vamos a videotape, grabamos en disco duro y obviamente de ahí pasa a postproducción. Pues sencillamente ya se nivela y se le pone los niveles de compresión necesarios para ese programa. Pero la otra modalidad es que sencillamente tú puedes grabar en disco duro. Tú puedes hacer tu mezcla con calmita. Después lo haces con calma y lo logras hacer un buen sonido y después lo retornas y lo reingresas de nuevo al video, obviamente machándolo que no vaya a haber desplazamientos de audio contra video. Recientemente hicimos con Juan Carlos Socorro un trabajo que vino Juanes aquí con un programa de Maite y grabamos con ella pues la parte musical. Juan Carlos la llevó a su casa y hizo una buena postproducción de audio y lo volvimos a reingresar al video y machó de manera perfecta. Entonces también eso es importante, que tú puedas no solamente hacer algo en vivo o hacer una captura en el canal, sino que sencillamente puedes trabajar con cosas paralelas, multicanal, y volverlas a reingresar en video y quedan machadas perfectamente. ¿Y con qué sistema trabajan con Pro Tools? ¿Con qué hacen la postproducción de audio cuando les toca hacerla para programas grabados? Utilizamos Pro Tools o utilizamos Nexio, que son, en las novelas estamos trabajando con 4 canales y cada actor, por ejemplo, tiene un canal separado. Entonces, obviamente toca una limpieza en el Pro Tools para evitar cualquier cancelación de fase, cualquier ruido que pudiera haber ahí, se limpia en sistema Pro Tools 10. Televen como canal de televisión le pide o le exige a las personas que traen contenidos, traigan ya sean películas, ya sean comerciales, le pide unas especificaciones en cuanto a audio particulares. Si yo quiero hacer un comercial de televisión, mezclarlo en mi estudio y traerlo para acá, tengo que cumplir con alguna normativa de resolución, de canales, de compresión, de nivel. Bueno, yo básicamente los programas, y lo que yo le pido, si alguien me trae un programa ya hecho, o nosotros lo llamamos enlatado, yo lo que pido es que el audio esté definitivamente sobre menos 20 o menos 20 dB, que es, si lo parecemos o lo buscamos lo más similar al 0 EQ meter, sería para nosotros menos 20 peak meter, que esté dentro de ese rango, no más que no llegue a más 10, ni que suba mucho más de ahí, porque ya entramos ya en distorsión, pero sí que el rango dinámico esté controlado. Lo peor que tú me puedes hacer a mí es traerme un material que el rango dinámico sea un desastre, que tenga cosas pegadas del piso o que tengas cosas muy arriba, porque sencillamente toca meterlo en postproducción y normar esa parte de darle el rango dinámico su justa medida, porque si no, entonces cuando lleguemos al final de la cadena, que tenemos un regulador de loudness, pues sencillamente él o tú lo haces antes, que es lo mejor que se debe hacer, o sencillamente la cajita lo va a hacer por ti. Y las cajitas realmente no piensan, ellas sencillamente son ajustadas como están en el preset que escogiste, y sencillamente cualquier cosa que pase por encima de los menos 22 LFUS, sencillamente te lo va a volar y va a venir sobre compresiones. Entonces, lo que yo le pido a todas las personas que
que hacen el trabajo, que nos entregan aquí trabajo para Televen, es que el rango dinámico esté definitivamente controlado. Televen, al igual que bueno, la mayoría de los canales principales de televisión abierta, está ahorita en proceso de adaptación para la televisión digital, que ya por ley van a tener que transmitir todos en señal digital. ¿Qué cambios implica trabajar en señal digital en términos de audio? ¿En qué se diferencia el trabajo que se venía haciendo cuando se aplica esta nueva tecnología? Y también te quería preguntar si hay planes o si se está haciendo ya de transmitir en un sistema multicanal, un sistema surround, por ejemplo. Creo que la meta de todo canal ahorita es poder transmitir a un 5.1. Eso sería quizás el estándar, digamos, glorioso, pero de alguna forma nuestra entrada o esa puerta principal está abierta en al menos un buen estéreo, que sea bien logrado y que el rango dinámico esté controlado. Carlos, esto es la única exigencia que tú puedas tener para un buen sonido digital. Tu rango dinámico tiene que estar controlado. De verdad que lo peor que le puedes hacer a algún televidente es sencillamente que la cosa se fluctúe, que la cosa sube y baja, porque nadie quiere hacerse responsable como televidente de una cosa como esa, tan importante como es el sonido. Y la gente quiere disfrutar, la gente no quiere trabajar para ti. Entonces, trabajar para ti significa para trabajar para el canal que está transmitiendo ese programa o ese comercial o esa promoción. Entonces, creo que lo más importante para la televisión digital es que la cosa esté normada y esté controlada. ¿Y tiene planes Televen? Ya me dijiste que van a comenzar con un buen estéreo, pero ¿hay planes ya de llegar en algún momento al 5.1? Sí, bueno, esa es la meta que todos queremos llegar, pues, a 5.1. Obviamente no sabemos cuáles van a ser las regulaciones que Conatel pudiera darnos para la entrada a la televisión digital, pero estamos haciendo pruebas y creo que todos los canales lo estamos haciendo y la idea es que al menos haya mucha calidad. Eso es lo que más pedimos. A veces ni siquiera, porque para el televidente el oído no está ni siquiera entrenado si fue capturado en una consola analógica o digital. El televidente lo que quiere es tener calidad. No importa cómo lo lograste, pero que tengas calidad. Actualmente, en la señal analógica que se transmite abiertamente, ¿cuál es la respuesta de frecuencia de esa señal? ¿Es mono, es estéreo? Habla un poquito de lo que reciben realmente los televisores en las casas de las personas. Transmite un pseudoestéreo, un L más R y un L menos R. No voy a entrar en el tecnicismo de esto, pero es un pseudoestéreo. Realmente es lo que básicamente todo el mundo recibe. Nuestra señal definitivamente no es monofónica, es un pseudoestéreo. Y tienes una señal bastante abierta, o sea, tú la ves y sientes y te paras en el medio de los dos parlantes y sientes que la cosa está abierta, pero no un 100%, o sea, no tienes cosas realmente totalmente a la derecha, ni tienes cosas completamente a la izquierda, sino tienes algo que está bastante centradito y tienes una señal muy bien manejada, pues en términos de rango dinámico, que es básicamente lo que me estoy enfocando en este momento, y el estéreo, pues obviamente bien controlado. ¿Y la respuesta de frecuencia? La respuesta de frecuencia va de 20 a 20. Bueno, Enrique, para terminar la entrevista me gustaría, como siempre les pido a los ingenieros, pensando en las generaciones de relevo y la gente que está comenzando a incursionar en el audio, que nos des tus consejos para esa gente y sobre todo para este campo tan importante que es la televisión, que siento que no se conoce mucho en Venezuela fuera de la gente que está en el medio. Danos tus consejos particulares para esa gente que de repente tenga la curiosidad y el interés de incursionar en la televisión y en el audio para televisión. Yo lo que les puedo recomendar es que sencillamente sean muy disciplinados y que sencillamente tengan mucha pasión por lo que hacen. De nada me sirve una persona que sea un ratón de librería, conozca todo perfectamente, biblioteca, y que bueno, el tipo sepa cómo es una compresión para X micrófono, para un dramático, lo que sea. Si su aplicación al frente en la consola es una persona desordenada, que no llega temprano, que es una persona que sencillamente es dejada, que sencillamente no cuida los equipos, porque aquí una de las cosas que he visto hasta ahora, gracias a Dios, no me ha tocado ninguno en estos 9 años, que tiene que ver el sentido de pertenencia. El canal hace esfuerzos importantes en comprar lo mejor que el mercado del audio te puede ofrecer y la gente cuida. Realmente es importante que la gente cuide lo que los equipos de televisión hacen el esfuerzo de comprar, pues, ¿no? Entonces, básicamente es eso: sentido de pertenencia, disciplina por su trabajo y pasión por su trabajo. Bueno, Enrique, muchísimas gracias por el tiempo que nos brindaste. Sé que tienes bastante trabajo aquí, pero te agradecemos enormemente habernos aclarado todas esas dudas de este mundo de la televisión y bueno, y darnos a conocer un poquito más de tu carrera profesional. Gracias, Carlos, por
la oportunidad. Creo que ustedes, Hablemos Audio, se lo he dicho muchísimas veces, tanto a Fabiola como a Carlos, que los tengo aquí presentes, en el estudio de prensa, que es el único estudio que tenemos desocupado en este momento, para lograr esta entrevista. Y ustedes están haciendo algo que es importante, es escuchar las voces de esas personas que tenemos tiempo en este ámbito del audio, tanto de televisión como en grabación, PA y sistemas de sonido importantes. Tengo grandes compañeros, grandes amigos como Germán Landaeta, el propio Juan Carlos Socorro, Hermes Carreño, Miguel Ángel Larralde, que son personas que han hecho un trabajo importante, y escuchar nuestras voces y que de alguna forma podamos ser ejemplo para los muchachos que vienen comenzando y que están dando sus primeros pasos, y que nos vean como personas que tenemos un criterio muy bien definido, lo que es el audio en Venezuela, y que siga mejorando. Pues ustedes lo están llevando a unos niveles donde hay mucha seriedad en lo que están haciendo, y los felicito de verdad.